Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar este, el curso de desarrollo de aplicaciones frontend. Yo me llamo Saúl Mamani, los que pasaron el anterior módulo me conocen ya. Bien, lo que vamos a ver en el curso en sí es, vamos a diseñar nuestra aplicación para que consuma o haga uso de la programación o de las APIs que habíamos hecho en el módulo anterior, ¿no? Con Laravel. Voy a compartir mi pantalla, un momento. Ya, me confirman si ven mi pantalla, por favor, y si la ven grande o tal vez pequeña. Se ve, Saúl. Ya, bien. Entonces, para las personas que no tienen el anterior código o que se están uniendo a este módulo recién, entonces todo el código está en esta dirección de memoria, ¿ya? Quito. Todo el código está en GitHub, así que ustedes se la pueden descargar o la pueden clonar, como gusten. A ver. Ya, todo el código está ahí, en esa dirección. Bueno, en esa dirección. Ya, entonces ustedes la pueden descargar y clonar y ejecutarla, ¿no? Porque vamos, en realidad lo que vamos a necesitar es el resultado que tenemos de todo el código que habíamos escrito en el anterior curso, ¿ya? Bien, listo. Ahora sí, nos vamos a ¿qué? He preparado algo. Lo que ahora, o lo que en este módulo vamos a ver es el desarrollo, pero la parte front-end, ¿ya? Recordando un poquito lo que era el backend. El backend, básicamente en el backend lo que tenemos es toda la lógica de nuestra aplicación, toda nuestra programación en sí, ¿no? La comunicación a la base de datos con un ORM. Recuerden que el ORM que hemos utilizado es Eloquent. También tenemos la parte de seguridad, validación, login, hemos hecho autenticación basada en tokens, ¿no? En realidad toda nuestra programación, así, toda la lógica de nuestro sistema va a estar siempre en el backend. ¿Por qué? Porque es seguro ahí, ¿no? O es más seguro que el frontend. Entonces, todo esto lo pueden hacer ya sea en varias tecnologías o frameworks, en .NET Core, .NET, si manejan Java, pueden utilizar Spring Boot como framework de desarrollo. PHP, Laravel es la que hemos utilizado ahora. Django con Python. No, hay una infinidad hay varios frameworks de Node.js, ¿no? Como Adonis, Express y otros tantos. Entonces, pueden desarrollar todo lo que es la lógica del negocio, o todo lo que se programa, todo lo que va a ser el sistema, va a estar en el backend. Solo que el backend nos va a retornar sus resultados en formato JSON, ¿no? En formato JSON, como este de acá, ¿ya? Entonces, estos datos que les devuelve el backend, lo tenemos que representar de una manera que cualquier usuario que no conozca de tecnologías de programación en sí, lo puede interpretar. Si le damos esto, pues se va a perder, ¿no? Tenemos que agarrar toda esta información y diseñar pantallas, botones, menús, grillas y todo esto para que
usuario final, ¿sí? Pueda usar estos datos en sí. Bien, para ello utilizamos desarrollo a nivel ya de los frontend, ¿ya? Básicamente, en este lado del proyecto, lo que se hace es el maquetado y el diseño de las interfaces, ¿ya? Las interfaces de usuario. Aquí hablamos sobre conceptos de UI y UX, o interfaz de usuario y experiencia de usuario. Son conceptos ya más avanzados, ¿no? Para los que en realidad se quieran dedicar en sí a esto del frontend. En esta parte es donde vamos a ver más Java, en este caso HTML, CSS, para, para, para darle color, digamos, ¿no? A nuestro HTML. Vamos a ver también lo que es JavaScript, Sass, LESS, son frameworks CSS que nos facilitan las cosas, que nos facilitan las cosas al momento de diseñar nuestras pantallas. Toda la programación que se ve con JavaScript en el lado del frontend es programación asíncrona, así que no es lo mismo que en lenguajes como C++, Laravel o PHP, Java, ya que todo es secuencial, ¿no? Se ejecuta una instrucción, luego pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. Aquí no, es asíncrona y hay que tener cuidado en esto, porque las instrucciones que se ejecutan lo hacen de forma paralela. Así que no es lo mismo que en este caso declaremos una variable y luego ejecutemos la instrucción con esa variable. Hay que tener mucho cuidado en eso. Eso lo vamos a ir viendo mientras vayamos haciendo el proyecto. En este lado ya se habla mucho sobre los single page application, las aplicaciones de una sola página. Si ustedes ven en las aplicaciones que normalmente manejamos, cada vez que nosotros entremos a una función, o en este caso a una funcionalidad del sistema, como ven, se carga todo el sistema, o se carga todo el navegador en este caso, ¿no? Ven, se va cargando, y eso lo vuelve un poco lento, no sé, un poco lento. Esto es una característica propia de los sistemas MVC, modelo vista controlador. Cada vez que nosotros hagamos una petición, lo que está haciendo es hacer la petición y recargar la página para mostrar el resultado o maquetar el resultado. En las aplicaciones de una sola página, no vamos a ver ya esta carga que se hace. Todo lo hace a nivel Ajax, por detrás, ¿ya? Y para el usuario, para la experiencia del usuario es mucho más interesante, ¿no? Porque no va a haber, no va a haber ese lag, digamos, y todo va a ser para él rápido. En otras palabras, como si estuviera trabajando en una aplicación de escritorio, para ser más exactos, ¿no? No va a haber cargas de peticiones, no se va a notar esto. A eso se refiere con el Single Page Application. Y a esta tecnología, de hecho, podemos desarrollar nuestra aplicación utilizando solo JavaScript, HTML y CSS, pero no es lo adecuado, ¿no? Porque hay ya frameworks que facilitan todo esto. Para ello tenemos varios frameworks a nivel frontend. Están los más populares y el más poderoso en sí, Angular. Tenemos React también, muy bueno, de Facebook. Svelte, que está agarrando o está tomando mucha fuerza en estos últimos tiempos. Y la que vamos a utilizar es otra que también le está haciendo competencia, ¿no? A Angular, que es Vue.js. Vamos a utilizar Vue en este caso porque Vue tiene una curva de aprendizaje mucho más simple que Angular o React, ¿ya? De hecho, Vue lo puedes utilizar ya sea como framework o como librería, como lo solíamos utilizar cuando manejábamos jQuery, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a utilizar como framework en sí, ¿no? Como un conjunto de librerías para utilizar todo, o para reutilizar todo esto. Bien, aparte del framework en sí, también no vamos a hacer, esto no es un curso de UI o UX,
Así que no vamos a diseñar nosotros nuestros botones, sino nuestras grillas, nuestros menús, ¿no? Vamos a reutilizar. Para esto hay también varias librerías que podemos utilizar. Está Bootstrap, ya, donde ya tiene un conjunto de botones, grillas, menús, todo esto, que ya está, que ya han pasado esa prueba de UX, ¿no? De UX, de experiencia de usuario, digamos. Eh, Bootstrap como una de las más populares. También tenemos Material Design con Beautify, que es la que vamos a utilizar en el curso. Vamos a utilizar componentes Material Design, ¿ya? Y varias otras librerías como Bulma, por ejemplo, que podemos utilizar para no diseñar nuestra página desde el principio, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a utilizar, les repito, es Vue.js por su facilidad de aprendizaje en sí, ¿ya? De hecho, si ustedes aprenden Vue.js, no va a ser muy complicado que salten a Angular, ¿no? O a Svelte. De React no tengo mucho conocimiento porque nunca programar es un poquito distinto a lo que estaba viendo. Pero Angular y Svelte ustedes podrían programar tranquilamente una vez que sepan Vue. O si saben ahora Angular, va a ser más sencillo también, ¿no? Esto de Vue. Bien, Vue.js es una librería frontend que nos ayuda a desarrollar aplicaciones frontend de manera progresiva. Es de progresiva, lo vamos a ver ahora. La página oficial está en Vue.org, no Vue.js.org. Pero antes de programar con Vue.js en el lado del frontend, como Vue utiliza JavaScript como lenguaje base, necesitamos algo que nos compile JavaScript, ¿no? Aparte del navegador, pues no vamos a programar el navegador, ¿no? Necesitamos dos cosas, Node.js y NPN. NPN es el programa, digamos así, que me ayuda a instalar nuevas dependencias o nuevas librerías para desarrollar mi aplicación frontend. Node.js es el core, ¿no? De JavaScript, que es el core para programar en JavaScript. Bien, esto lo pueden descargar en esta. A ver, lo pueden descargar en esta dirección, node.js.org. Ya. Y ya ustedes lo instalan ya sea para Windows, Mac o Linux. Tiene para los tres, ¿ya? Yo por el momento estoy trabajando en Linux, pero todo lo que vamos a ver aquí da lo mismo en Windows. Una vez que lo tengan instalado, de hecho es hacer siguiente, 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 ¿ya? Abren su consola y tienen que asegurarse que tienen instalado las dos dependencias que necesitamos, ¿no? Que sería Node y npm. Colocamos Node versión y como vemos yo tengo la versión 12 de Node instalada, ¿ya? Un momentito, están. Bien, también necesito npm versión. Y aquí tengo, a ver, me debería ser la versión. Tengo la versión 7 de npm. De hecho, si ya tienen Node instalado, podrían hacer lo siguiente, ¿no? Escribir Node, ¿ya? Y aquí ya pueden programar en JavaScript. No sé, un 2 más 2 o 3 más 2, 5. O sea, esto ya es código eh, JavaScript, ¿no? No sé, un let A igual a 2 o 3, digamos. Ya. Let B igual a 5. Y una suma de A más B. Ya, entonces voy a imprimir console log sum.
y ya tengo el resultado, ¿no? O sea, estoy programando aquí en JavaScript, por ejemplo, digamos. Ya entonces, ya podían, o sea, a lo que me voy es que si ya tienen Node instalado, ya podrían hacer esto. Entonces, si ya tenemos Node, ya podríamos empezar a programar, ¿no? Así. Esto es control D, si no me equivoco. Sí, control D para salir. Bien, una vez asegurados que ya tienen instalado Node y NPM, entonces nos vamos recién aquí a Vue.js.org. Ya, entonces en esto vamos a encontrar el framework para programar en Vue, ¿no? Si me voy a Get Started, aquí tengo toda la documentación que necesito. Por ejemplo, les decía que yo puedo utilizar todo lo que tenemos con Vue. O sea, puedo programar en Vue como si fuera una librería. O sea, agregarlo a mi HTML, la librería de Vue y empezar a programar. ¿Ya? De hecho, puedo utilizarlo esto también. Pero, bueno, luego, por ejemplo, aquí estoy ya diciendo dónde voy a programar en Vue, o sea, en esta etiqueta. Y aquí ya me está dando los parámetros o la estructura básica, ¿no? De Vue. Bien, entonces en esta página en realidad van a encontrar toda la documentación de Vue, pero es, como les decía, es para programar con la librería que tiene Vue para una aplicación. Supongamos que tienen una aplicación, a ver, les muestro algo. Si tienen una aplicación ya en Laravel, o por ejemplo en MVC, entonces podrían utilizar Vue, pero como librería. A ver, un momentito. Ver, control. Esperamos acá. Ya. Bien, aquí tengo yo tengo un proyecto Laravel, pero este es MVC. ¿Por qué? Porque estoy utilizando vistas en HTML, ¿ya? Cosa que no habíamos visto, ¿no? En nuestro backend. Nosotros Laravel lo estamos utilizando para hacer solo backend, no hay vistas. Pero si ustedes programan en MVC, por ejemplo, y quieren utilizar el Vue.js, porque les interesa, es una librería interesante, digamos, eh, pueden utilizarlo como si fuera una librería más, ¿no? JS, eh, a ver, ¿dónde tengo? Aquí, miren. De hecho, yo me he descargado la librería como archivo en mi JS y lo estoy utilizando aquí abajo. A ver, ¿dónde estamos? Sí, lo estoy utilizando ahí. A ver, ¿dónde más tengo otro? En ventas, ¿sabes? Aquí. Ya, por ejemplo, acá estoy utilizando Vue.js, como habíamos visto acá Estoy importando la librería y estoy utilizando el código, pero ya en un proyecto que no es un proyecto, Vue, es un proyecto MVC. Ya, de hecho, en cualquier proyecto ustedes pueden utilizar, simplemente importando la librería y empezar a definir en qué espacio de trabajo van a trabajar, valga la redundancia, y empezar a programar, ¿no? Con Vue. Se puede hacer de esa manera. De hecho, esa página que les estoy mostrando de Vue, está toda la documentación para trabajar de esa manera. Pero es la que utiliza, o sea, bueno, es el core de Vue en sí, ¿no? Para utilizar todo esto. Bien, pero nosotros vamos a hacer un proyecto exclusivamente de Vue.js. Tenemos que hacer páginas SPAs, ¿no? Páginas simples, aplicaciones de una sola página. Entonces, para ello no nos va, bueno, esto nos va a servir como documentación, pero lo que necesitamos nosotros es Vue CLI, ¿ya? Vue CLI, que lo tengo acá, es una
un conjunto de librerías para trabajar proyectos Vue, de esta manera. ¿Ya? Entonces, desde aquí, nosotros vamos a conjunto de herramientas, ¿no? Estándar para desarrollar en Vue.js. Desde aquí nosotros vamos a crear nuestro proyecto, vamos a ejecutar nuestro proyecto, vamos a deployarlo, o sea, vamos a hacer todo desde su línea de comandos de Vue, que es Vue CLI. Bien, para esto, lo que tenemos que hacer es instalar Vue CLI en nuestro proyecto, ¿sí, no? O en nuestra máquina. Para ello, ¿dónde está mi presentación? Para ello, tenemos que ejecutar este comando, ¿ya? Este comando lo que me está haciendo es instalar Vue CLI en mi computador, ¿ya? Si utilizamos NPM. También, también hay otro conjunto o otro programa que me administra las dependencias, las librerías, que se llama YARN, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con NPM. Bien, entonces, lo que yo hago es copiarme esto, ir a una consola, lo voy a ver, ir a una consola, y tengo que pegar esto. Ejecuto y espero un rato, va a ir descargando todo lo que es Vue CLI, ¿ya? Yo ya lo tengo instalado. Una vez que ustedes tengan este comando, o sea, hayan ejecutado el comando, tienen que asegurarse que esté instalado con este comando, Vue versión. Entonces coloco Vue version. Entonces aquí les tiene que salir que tienen instalado, ¿no? El Vue CLI. Yo tengo la versión 4. De hecho, lo actualicé hace rato, la última versión. Bien, bien, una vez que tengan esto, ya pueden crear su proyecto. Pues lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Yo utilizo ahora el comando, tengo aquí, que se llama Vue create, y el nombre de mi proyecto, lo voy a llamar sistemas, o sistema ventas. Igual que el otro, ¿no? Pero es el frontend. Bien, cabe recalcar que para desarrollar el frontend, sí o sí es necesario que cuente con internet. Bueno, ahora ya es obligatorio, ¿no? Para todos. Porque siempre estamos instalando dependencias, estamos desinstalando, actualizando, todo eso. Y necesitamos Z para esto. Bien, una vez colocado el comando, aquí me dice qué es lo que necesito para el programa. Dígame. Un favorcito, creo que están en sala de espera, creo. Aquí no tengo a nadie, a menos que... No, no tengo a nadie aquí. Ya, que vuelvan a enviar. Ok, Que vuelvan a gracias. enviar. De servicio. Bien, les decía... Acá, ¿no? Entonces aquí tengo varias formas de continuar con este proyecto o con esta creación. Para hacerlo, para hacerlo más interesante, lo vamos a hacer de forma manual. A ver, me están pidiendo aquí que les admita. Bien. Bien, entonces, lo vamos a hacer de forma manual. Yo con las flechas voy aquí y le digo seleccionar características, ¿ya? Entonces, una vez que estoy acá, voy a seleccionar, le voy a decir que no voy a utilizar Babel porque vamos a utilizar, Babel es una librería para CSS, ¿ya? Nosotros como vamos a utilizar una librería como Bootstrap o Beautify con Material Design, entonces no vamos a diseñar desde cero, ¿ya? Entonces esto lo quito, esto lo deselecciono con la base espaciadora. No vamos a hacer una página progresiva, ¿ya? Por si acaso, entre comillas o entre paréntesis, una página progresiva es una página que puedes trabajar ya desarrollado, ¿no? El sistema puede trabajar ya sea de forma online o de forma offline. Es interesante cuando queremos hacer aplicaciones de escritorio, por ejemplo, para nuestras aplicaciones de escritorio utilizando Vue, digamos, ¿no? Con Electron.
o para hacer aplicaciones móviles utilizando, no sé, NativeScript y esas cosas. Pero en este caso tampoco lo vamos a usar. Lo que vamos a utilizar es router, ¿por qué? Porque vamos a utilizar rutas al igual que el Laravel, o parecido al Laravel. Necesitamos también Vuex, o Vuex, que me permite almacenar o trabajar con variables globales, ¿ya? O para mantener persistencia, se llama esto. Para manejar variables globales, así. Cuando entremos a esto, vamos a ver. Luego, nada más, CSS, ni un preprocesador de CSS tampoco vamos a usar. Tampoco vamos a hacer pruebas unitarias, no alcanzamos a eso. Y tampoco vamos a hacer este otro. Bien, entonces, una vez que tengamos esto, nos vamos a siguiente. Y vamos a trabajar con la versión 2, ¿ya? De Vue. Que también todo lo que vamos a hacer funciona como la versión 3, salvo ciertas diferencias que vamos a ver. Aquí me dice que si vamos a mantener historial de nuestras rutas, ¿ya? Esto lo recomiendo que coloquen sí. Cuando veamos rutas, vamos a ver esto. Ya. Para formatear nuestro código, solamente lo vamos a colocar ahí. Ya en realidad podemos formatear nuestro código con diferentes tecnologías aquí, pero lo voy a dejar ahí. Esto lo hacen Linton Safe, ahí. Y les recomiendo esto que coloquen en package.json, ¿ya? Donde está todo. El package.json es un archivo donde está, o donde van a estar todas nuestras librerías. Luego me dice si quiero guardar este preset. Este preset es una... si quiero guardar la configuración que he hecho ahora para crear futuros proyectos, eso quiere decir preset, ¿ya? Bueno, no quiero guardar. Bien, ahí va a ir instalando. A ver. Voy a admitirle. Bien, mientras va instalando, de hecho, ay, perdón, de hecho va a tardar esto un poquito. Tiene que ir instalando todas las librerías. Vamos a seguir con esto. Ya, una vez creado el proyecto, tenemos que ingresar al proyecto y para hacer coser nuestro sistema o levantar el servidor, tenemos que ejecutar este comando, que lo vamos a ver ahora. Bien, Vue UI también tiene, por si no les gusta utilizar mucho líneas de comando, entonces también tiene una interfaz gráfica que la pueden utilizar o pueden crear ahí proyectos, instalar nuevas dependencias, instalar librerías y todo eso. Pueden utilizar también esta interfaz gráfica. Cuando termine de instalar también esto lo vamos a ver un poquito. Y para diseñar nuestras páginas, así, crear botones y todo eso, les decía que vamos a utilizar, bueno, antes les decía que tenemos varias librerías que hacen esto, como Bootstrap, pero lo que vamos a utilizar nosotros es Material Design y se llama, bueno, el framework que vamos a utilizar es Beautify, ¿ya? Beautify es un conjunto de librerías que utiliza el concepto de Material Design y te diseña o diseñamos con esto páginas del tipo responsive, ¿no? O sea, que se van adecuando a cualquier dispositivo donde se va a mostrar la página. Bien, entonces tampoco nos tenemos que preocupar por eso, ¿no? Si utilizamos una librería de estas. Bien, para instalar Beautify lo único que tenemos que hacer es colocar esta línea de comandos, ¿no? Bien, una vez que queramos ya publicar nuestro sistema hecho en Vue, tendríamos que ejecutar este comando y luego llevarlo ya al servidor donde va a coser, ¿no? Ya sea un servidor dedicado, un contenedor Docker, etc. Bien, pero eso lo vamos a ver luego. Estábamos aquí, en crear el proyecto. A ver, veamos si ya ha terminado o sigue. Bien, ya terminó. Entonces me dice, como ven acá, me dice que entre al proyecto que he creado. El proyecto que he creado es una carpeta, obviamente.
Entonces voy a entrar al proyecto y me dice que ejecute el comando npm run serve para ejecutar, ¿no?, el sistema. Yo les recomiendo que coloquen siempre dev, dos guiones dev. ¿Por qué? Porque ahí también va a depurar, nos va a mostrar más errores, digamos. Ejecuto esto y la primera vez tarda un poquito, o mientras más librerías tengan, mejor dicho, tarda más tiempo. Mientras más librerías instaladas tengan. Bien, dice que mi proyecto está corriendo en localhost 8080 o como yo estoy en una red local, también puedo acceder con mi número de IP, ¿no? Con 8080. Bien, entonces, a ver, aquí tengo. Bien, entonces si yo me voy ahora a mi navegador y coloco localhost 8080, pues ahí ya tengo mi proyecto, ¿ya? Simplemente me ha colocado una página con varios links ahí y también otra página ahí. Ahora, quisiera que noten, ya es un SPA, ¿ya? Quisiera que noten lo siguiente. A ver, voy a ver si tengo aquí mi... Cuando yo... Esto aquí abajito, a ver. Cuando yo ejecuto o me voy a cada cambio de página, como ven, acá el sistema no se está cargando, ¿ya? O sea, no está haciendo esto, el de cargar, ¿ya? Lo que ven está cambiando aquí la URL, pero el sistema no está, o la página no se está recargando, eso no, ¿ya? Es un single page application, se maneja, es como si estuvieras manejando en una sola página y nada se está recargando, ¿ya? A diferencia de un sistema BBC, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que ahí está cargando la página, ¿no? Ahí está cargando otra vez la página, ¿ya? Entonces, a eso me refería cuando decía un single page application, una aplicación en una sola página, digamos, ¿ya? Bien. Veamos. Bien, lo cierro esto. Ahora, para analizar un poquito el código, pueden utilizar ya sea... Recuerden que si yo escribo code punto, abro mi aplicación en Visual Studio Code, ¿no? Entonces, puedo utilizar Visual Studio Code, si de hecho ya se conoce varias cosas aquí. Pero yo voy a trabajar con una herramienta, con un IDE que es un poquito más poderoso, de hecho es mucho más poderoso, que se llama, eh, acá tengo, que se llama WebStorm. WebStorm es un IDE que para desarrollar aplicaciones frontend, justamente, Angular, Vue, React, ese tipo de proyectos, ¿ya? Es de la familia del PHP Storm o de IntelliJ IDEA si trabajan en Java. De hecho, WebStorm. Ya. Uy, un momentito, aquí tal vez. Vale. Ya. Es de JetBrains, es de la misma empresa que, bueno, creo que tiene algo. A ver, aquí creo que se me... No, creo que está caído su página. Pero de todas formas pueden utilizar esa idea que les recomiendo. Son herramientas poderosas. Lo malo es que consume un poquito de memoria, ¿ya? Si tienen 4 u 8 gigas de RAM, genial. Entonces voy a yo abrir aquí con WebStorm, voy a abrir el proyecto que hemos creado, que si no me equivoco estaba en documentos, así que busco el lugar donde he creado el proyecto, ya, y aquí tengo sistema ventas. Bien, y ahí me está cargando todo lo que son las dependencias y todo esto. Ya, esperamos un momento. Ya, aquí abajo me sigue indexando para que me ayude, ¿no?, en la programación.
Bien, les repito que yo utilizo WebStorm porque JavaScript, Vue, Angular, este tipo de frameworks utiliza muchas librerías que están en otros archivos, ¿no? Y cada vez que yo quiero utilizar, por ejemplo, una función, tendría que hacer un import de esa librería o un use. Y a veces no sabemos dónde está, ¿no? La librería en sí, dónde está, en qué dirección de nuestras carpetas está y te quita tiempo. WebStorm te ayuda en esto, te facilita ese trabajo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito aquí la configuración o la estructura del proyecto en sí, de un proyecto Vue. Bien, tenemos básicamente tres carpetas, ya cuando es un proyecto nuevo. Tenemos el Node Modules. Esta carpeta es propio del framework de Node y de Vue. Esto no lo utilizamos, ¿ya? De hecho, esto no lo tenemos que tocar, para nada. Es como el vendor del Laravel. Ya es parte del framework. No trabajamos ahí nosotros. Tenemos la carpeta public y es esta la primera que se va a ejecutar cuando nosotros desarrollemos en Vue, ¿ya? Esta es el primer archivo que se ejecuta. De hecho, aquí tengo el ID app, que es donde vamos a trabajar en Vue, ¿no? En este caso vamos a trabajar en Vue, pero para todo el proyecto, ¿eh? Por eso es que lo colocan aquí en el público. Dentro de este app, dentro de esta etiqueta div con el ID app es donde va a estar todo nuestro código. Pero obviamente no aquí, ¿no? Sino en esta carpeta llamada código fuente, source. Bien, aquí tenemos varias carpetas. Tenemos los assets, donde vamos a ir guardando cualquier archivo, imágenes, archivos de texto, lo que necesitemos, va a ir ahí. Tenemos componentes, ¿ya? Esto vamos a verlo luego, pero un componente es un pedazo de código HTML que es reutilizable, ¿ya? Eso también es porque se utiliza harto este tipo de frameworks, ¿sí? O frameworks, ¿ya? Podemos utilizar código de una manera brutal, digamos, es genial esto. También tenemos lo que es routes. Aquí están todas nuestras rutas, o aquí van a estar todas nuestras rutas, ¿ya? De hecho, ahí te podemos probar esto. Tenemos aquí la ruta principal, que me va a llamar, aquí me dice, a mi vista home, que lo tengo aquí en vistas home, ¿ya? O sea, cuando yo entre por la URL a esta dirección, entonces me va a mostrar el componente llamado home. Ahí vemos eso. Lo puedo declarar de esta manera una ruta o de esta manera, ¿ya? Si yo entro a la ruta about, lo estoy llamando como about aquí, se va a ejecutar el componente about de aquí. De hecho, si yo me voy acá y si me enfoco aquí arriba, esto es base, ¿no? No estoy cosiendo, un momentito. Vamos a hacerlo coser esto. Ya, npm run cert dev. Está arrancando. Perfecto. Ahí ya compiló. Entonces, les decía, si yo coloco una array ahí, me va a mandar al home, ¿no? Que es esto. Y si voy a about, está cambiando la ruta a about aquí, ¿no? Lo que me decía mi ruta, si yo coloco about, que me ejecute este archivo que está aquí. Sería esto, ¿no? This about page. Entonces, about is un about page, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo aquí. Bien, ahí tenemos, repito, las rutas. Las rutas. Aquí vamos a ver o vamos a configurar todas nuestras rutas o todas las rutas que vayamos a utilizar o todas las páginas si quieren así. Aquí en la carpeta Store tenemos todo lo que se llama persistencia de datos. Si queremos utilizar variables globales a todos mis archivos, ya sea about, home, app, o todos mis archivos, entonces vamos a utilizar esto.
poquito complicado de entender al principio, pero mientras vayamos haciendo, vamos a hacer. Aquí también vamos a trabajar mucho con Ajax, o sea, para mostrar o para traer la información que tenemos en nuestra API, vamos a programar aquí en este archivo, ¿ya? Bien, luego tenemos las vistas. Lo que ustedes ven cada vez que cambia una ruta es una vista. Esta es la vista principal y esta es la vista about, ¿ya? Que no es lo mismo que componentes. El componente se llama Hello World aquí, ¿ya? Que debería estar dentro de la vista about. Aquí está el componente Hello World, ¿ya? Que sería este. Bien, esto lo vamos viendo también poco a poco, para que no sea muy confuso. Los componentes, como son reutilizables, pueden entrar en varias vistas. Ya, de hecho, si esto yo me lo llevo, a ver un momentito, este componente Hello World me lo llevo al about, o sea, quiero mostrar todo lo que hay en el Hello World, podría ser, sí, ¿no? A ver, un momentito. A ver. Ya. Ahora me voy acá. Bueno, cuando nosotros programamos en Vue, es bien común que también utilicemos el comando de consolas del navegador para saber qué está pasando, qué errores tenemos. De hecho, cualquiera que programe en aplicaciones web debería de ver esto, ¿no? Con F12 o Control I podemos hacer esto. Y aquí tenemos los errores JavaScript que está cometiendo nuestra aplicación. Y aquí me dice que no tengo registrado el componente. Pues esto no es tan fácil como copiar esto, ¿no? Es, tenemos que, o necesitamos esta importación JavaScript que tenemos acá. Podemos hacer esto. Esto se llama about. Y estamos importando Hello World aquí, ¿no? Y con esto, si nos vamos a nuestra aplicación, como ven, ya tengo el home y en el about también tengo lo que tengo en el home. Ya estés utilizando código. Para eso, ya para esto me sirve o se utilizan los componentes, ¿ya? Que les decía que es distinto de las vistas. Las vistas son lo que se ejecuta cuando nosotros entramos a una ruta. Los componentes lo utilizamos en diferentes vistas. Bien, todo empieza con un componente padre, digamos, ¿ya? O con una vista padre llamada app. Aquí es donde diseñamos todo el esqueleto de nuestra aplicación. De hecho, aquí estamos colocando las rutas, ¿no? Aquí está mi menú. Bien, aquí va a estar todo lo que necesitamos o necesitemos, ¿no? O todo el esqueleto en sí de nuestra aplicación. Todo el contenido de este esqueleto va a estar en las vistas, ¿no? Y los componentes reutilizables, pues, los vamos a reutilizar donde queramos. Lo que se ejecuta primero es main, este archivo main.js. Aquí vamos a hacer las importaciones de nuestras librerías. De hecho, tengo Vue, tengo App, tengo Routes, tengo Store. Y aquí estoy diciendo que voy a utilizar Route, Store y estoy renderizando todo esto, ¿no? Me están pidiendo que les dé permiso aquí. Ya. Perfecto. Entonces, como ven, ya tengo aquí lo que es Node, o lo que es Vue.js. Bien, vamos a aprender un poquito sobre la sintaxis o sintaxis de Vue, ¿ya? Antes de entrar a la materia en sí. Necesitamos entender un poquito cómo es la programación aquí. De hecho, la programación es JavaScript con EMAScript 6. ¿Ya? Bien, vayámonos hasta nuestro app y vamos a ir modificando algunas cositas. App les decía que es lo primero que se ejecuta. Entonces, si yo me voy acá donde está cosiendo mi proyecto, a ver dónde está cosiendo mi proyecto, esto es aquí. Un momentito, ya, aquí. Actualizo. Ya. Bien, entonces les decía que app es lo primero que se ejecuta, o sea, es el componente padre y es el que estamos viendo, ¿no? El que tiene el menú.
Bien, entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí en español, principal, ¿ya? Sobre media. Y vengo y ya tengo principal sobre mí. Ahora, en ningún momento estoy haciendo actualizar la página, ¿no? Aquí. Esto es ¿por qué? Porque cuando yo ejecuto mpm run serve, de hecho, esto voy a dividirlo así, a ver, un momentito. Esto ahí. Cuando yo ejecuto npm run serve y si este que está ejecutando el sistema encuentra algún cambio, va a actualizar automáticamente la página, ¿ya? A ver. Por ejemplo, aquí coloco sobre mi S y como ven, ha actualizado otra vez la página, ¿ya? A ver, aquí hago un espacio y nuevamente, ¿ven? Está volviendo a ejecutar y aquí automáticamente se actualiza, ¿no? Entonces, si esto lo dejan corriendo, entonces no necesitan volver a ejecutar el servidor y ejecutar, no. Directamente ya pueden trabajar con su navegador ahí o con su proyecto. Bien, vamos a irnos hasta, bueno, ahí estábamos en el app y cada vez que yo entro a una de estas rutas, se ejecuta, les decía, lo que es route o router.index. Si yo entro a la base o about, me ejecuta el archivo en sí, ¿no? Bien, si yo me voy aquí a home, quiere decir que me está ejecutando, si yo veo en rutas, ¿dónde está root? Si yo voy a la basita o a home, se está ejecutando el componente home. El componente home es este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un nombre llamado componente home. ¿Ya? Bien, se está ejecutando todo este código y dentro de ese código está el otro componente llamado hello world, ¿no? Bien, entonces cuando yo ejecuto esto, se ejecuta esta página y dentro de esta página el componente. Ahora, bien, cuando yo voy a about, me ejecuta esta vista about, ¿no? Ahora, si yo me voy a app, tengo un componente interesante que se llama router.view. Aquí es donde, a ver, aquí es donde se cargan las vistas de router y de router link, que es router link es esta, ¿ya? En esta etiqueta de aquí es donde está cargando esas vistas, ¿ya? Yo coloco aquí, hago clic en principal, entonces el contenido de lo que me dice la ruta se está cargando en esta etiqueta. Si yo hago aquí about, el contenido de about se está cargando ahí. De hecho, podemos hacer una página. Para crear una página, nos vamos aquí a Views, ¿ya? Hacemos clic derecho. Si están con Views Web Store, entonces tenemos aquí uno llamado Web Components, ¿ya? O View Component. Lo voy a llamar, no sé, personas, ¿sí? Por decir algo. Y listo. Me ha creado una nueva página o una nueva vista llamada personas. Y esta es la estructura básica de Vue, ¿ya? El código HTML la tenemos aquí, arriba, dentro de dos etiquetas especiales o especiales de Vue llamadas template. Entonces podríamos colocar aquí todo el código HTML. Bien, pero esto lo vamos a comentar porque no es parte del código, ¿no? Aquí todo el código HTML. Luego tenemos todo nuestro código JavaScript, código JavaScript y código Vue, ¿ya? Entonces esto va dentro de la etiqueta script. Entonces aquí va todo el código JavaScript o Vue.js. Y aquí al último va a ir todo nuestro código CSS, código de estilos CSS para la vista
o componente. ¿A qué me refiero? ¿O qué quiero decir con esto? Que si aquí colocamos un estilo CSS, solo va a afectar al código HTML que tengamos aquí arriba, ¿ya? No va a afectar a toda nuestra página, solo a este pedazo a esta página que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, haremos algo. Tenemos el código template y voy a colocar aquí un div, ¿ya? Siempre tiene que estar entre ya, o etiquetas div, todo lo que vayamos a hacer, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar, no sé, un H1, lista de personas, digamos, o personas. Bien, hasta ahí ya tengo mi componente, ¿ya? O mi vista. Pero aquí, por más que lo actualice nada, no me aparece, ¿ya? Tendría que aumentar aquí mi menú, ¿no? El nuevo menú para ir a personas. Entonces el menú está dentro de app y lo que voy a hacer es copiarme el que decía sobre mí y lo voy a colocar personas. Bien, pero me está pidiendo una ruta. Si yo lo dejo así me va a llevar a la ruta about, ¿no? Pero yo no quiero eso. Quiero que vaya a mi vista llamada personas, pero para ello necesito una ruta. Entonces yo me voy a routes. Recuerden que está en routes, o router, perdón, index. Entonces voy a crear aquí una nueva vista, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a copiar esto. Ya me copio esto. Voy a limpiar un poquito el código. Ya. Entonces aquí le voy a decir que mi URL para mi lista de personas se llame personas. Listo. El nombre es persona. O personas, ¿no? ¿A qué nombre me refiero? A este de aquí. Persona. Index. Acá. Y cuando yo entre a esta URL, se tiene que ejecutar el archivo. Esto también es parte. Ya, ahí. El archivo que está dentro de views llamado persona o personas.view. Cuando yo ejecute esta ruta, se va a llamar a ese archivo. Entonces, si yo voy acá a mi navegador, ya tengo personas, pero lo voy a dar un poquito más de estilo aquí. Me voy hasta la app y lo voy a colocar ese pipe. Entonces, ya tengo aquí personas, ¿no? Sobre mí, se va sobre mí, personas. A ver, no me está dando esto. Veré qué está pasando. This about son personas. A ver. Ah, ya. Me olvidaba de una cosa. Que esto me sigue apuntando a about. Me tiene que apuntar a personas. Bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué tengo aquí? Lista de personas. Sobre mí, principal y lista de personas. ¿Ven? Bien, entonces ahí podemos ir nosotros armando todas las páginas que queramos. Podemos ir maquetándolos aquí, ¿no? Seguiremos jugando con esto. Aquí es donde vamos a hacer algunas cosas. En este caso, en personas, ¿no? Ya. Entonces, como ven, dentro del template y el div, colocamos todo el código HTML. Como vemos acá. Dentro del script está nuestro yes y tenemos algo que siempre va a estar dentro de un componente view, que es export default, ¿ya? Y el nombre de nuestro componente, en este caso, se llama personas. Bien. Ahora sí, vamos a utilizar varios compartimentos o métodos que utiliza view, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es data o data. Este componente, y se escribe de esta manera, medio complicado. Así. Así. Ya, este componente me va a ayudar a declarar variables. O sea, todas las variables que yo voy a utilizar, lo voy a colocar dentro de ese componente. Ya, a ver. Un momentito. Ya, aquí me estoy equivocando. A ver, nuevamente esto. Data.
dos puntos, llave y llaves aquí adentro, o paréntesis y llaves. Bien, aquí es donde voy a declaración de variables locales. Aquí es donde voy a declarar todas las variables que voy a utilizar para esta página, ¿ya? Luego tenemos algo que se llama create. Se ejecuta cuando o antes de dibujar el DOM de la página. ¿Qué quiero decir antes de dibujar el DOM de la página? Antes que empiece a dibujar esto en la página web, o sea, en el navegador, antes que empiece a dibujar el código HTML que estamos aquí, podemos ejecutar cierto código HTML o cierto código JavaScript o Vue dentro del método create, ¿ya? Tenemos otro método llamado mounted. Esto se ejecuta después de dibujar el DOM de la página. O sea, una vez que ya has renderizado todo esto, ha dibujado en el navegador, podemos ejecutar también cierto código, ¿no? Tenemos también otro compartimento aquí, otro método llamado justamente methods. Y se hace de esta manera. Aquí vamos a declarar todos los métodos o funciones en este caso, del componente. O sea, todos los métodos o funciones que tengamos, lo vamos a colocar dentro de methods. Ya, normalmente se hace después de data, tenemos otro compartimento llamado computed. Computed, ¿ya? Este compartimento me ayuda a cambiar el estado o el valor de las variables en tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, alguna búsqueda, algo que queramos hacer, esto lo va a colocar, o podemos hacer operaciones dentro de las variables, operaciones de variables también, dentro de este compartimento que se llama compute. ¿Ya? Entonces, en realidad manejamos casi siempre estas funciones o estos compartimentos, ¿ya? Para trabajar con Vue. A ver, veremos. Por ejemplo, yo aquí me voy a escribir, no sé, nombre. Y voy a colocar un input. Estoy colocando una caja de texto, ¿no? Y ya. A ver, ¿qué sale aquí? Tengo nombre. ¿Ya? Bien, ahora. Aquí voy a escribir hola. ¿Cómo estás? Digamos. Entonces tengo aquí. Bueno, para que se vea mejor, aquí voy a hacer un salto de línea. Bien, entonces aquí tengo hola, ¿cómo estás? Entonces lo que quiero es lo siguiente. Saúl, digamos. Mientras yo escriba Saúl, aquí se va a escribir hola, ¿cómo estás, Saúl? Digamos. Hola, ¿cómo estás, Juan? Lo que escriba aquí. Entonces, para ello necesitamos una variable que me apunte a esta caja de texto y luego el valor de esa variable se escriba después de este hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, como necesito una variable, entonces me voy a declarar una variable, ¿ya? La declaración de variables se hace en formato JSON también aquí, así que mucho cuidado. Por ejemplo, mi variable se va a llamar nombre y va a empezar en vacío. Sí, queda, en vacío. Esta es una variable del tipo nombre en vacío. Otra cosa, en JavaScript, por defecto, no maneja tipos de datos explícitos, ¿ya? Son implícitos al igual que PHP. O sea, no puedo hacer eso, ¿ya? Para utilizar variables explícitas, trabajo no con EMAScript, sino tendría que trabajar con TypeScript, que también se puede, pero ya sería otro tema, ¿no? Con otro curso y todo.
Pero en este caso vamos a trabajar lo más puro posible, que sería EMAScript con JavaScript. Entonces aquí ya tengo mi variable y lo que voy a hacer es decirle que esta variable esta variable trabaje con esta caja de texto. Y para ello tengo atributos ya bueno, en realidad en HTML se utiliza atributos, ¿no? Por ejemplo, este type es un atributo de la etiqueta input. Por ejemplo, el ID también es otro atributo, ¿no? El name también. Ya, en este caso, en Vue, los atributos de Vue siempre empiezan con B guión, y aquí puedo hacer varias cosas. En este caso, lo que quiero hacer es, quiero relacionar esta variable con esta caja de texto. Entonces utilizo ViewModel. Va a ser igual, le digo, a mi única variable que tengo, que sería nombre. Bien, entonces está diciendo que esta variable se está relacionando con esta caja de texto. Bien, entonces si yo me voy acá, empiezo y no pasa nada. Lo único que he hecho es relacionar la variable con la caja de texto. Ahora, cada vez que yo escriba algo aquí, tendría que mostrar el resultado después de esta cadena de texto que tengo ahí. Entonces, si alguien ha utilizado jQuery, pues tendría que hacer una función aquí para escribir acá el valor de esta variable, ¿no? Pero en frameworks como JavaScript o en frameworks como Vue o Angular, tenemos o sea, utiliza esta tecnología que se llama observables, algo así, donde el framework ya se encarga de ver qué está pasando con esta variable, ¿ya? Si esta variable cambia, entonces el framework ya hace o le notifica a dónde vamos a utilizar que hagas ese cambio. Por ejemplo, yo le estoy diciendo aquí, imprimime la variable nombre. Para imprimir variables en Vue se utiliza doble llave, ¿ya? Entonces le estoy diciendo imprimime esta variable nombre. Recuerden que esta variable se está relacionando con esta caja de texto, ¿ya? Data binding se llama, si no me equivoco. Bien, me voy acá y ahora si escribo algo, no sé, como ven, automáticamente todo lo que está pasando con la variable, todo lo que pasa con la variable se ejecuta o está mostrando donde yo le he dicho que muestre, ¿no? El valor de esa variable. ¿Ven? Y así de simple. ¿Ya? Hola, Saúl. Ya, entonces, esta forma de trabajar es a la que nos tenemos... Ay, caramba. Esa forma de trabajar es a la que nos tenemos que acostumbrar trabajando con Vue. Bien, seguiremos un poquito más haciendo algo. Aquí voy a hacer un HR. Bien, entonces aquí vamos a hacer algo un poquito más complejo. A ver, voy a hacer aquí una variable, una caja de texto, BR, otra caja de texto. ¿Ya? N1, digamos, N2. Entonces, esto que se llama N1 y esto que se llama N2. Bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es declararme la variable N1. ¿Por qué? Porque N1 es la que estoy utilizando como variable aquí. Lo voy a colocar en 2, digamos. Puedo inicializar en cualquier valor que quiera, ¿no? No siempre en vacío o en 0. Y N2 va a ser 0, así. Listo. Entonces, lo clásico aquí vamos a colocar. Y aquí quiero colocar la suma de esos dos valores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haría esto? Pues en este caso hay que hacer alguna operación con las variables, ¿no? No es lo mismo que esto.
En este caso solo estamos mostrando el valor. Ahora tenemos que hacer operaciones con estas variables. Y para hacer operaciones con las variables o cambiar el estado de las variables se utiliza computer, habíamos dicho. Entonces, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle sumar. Ya, sí, me estoy creando una función. Que lo que va a hacer sumar va a ser simplemente, voy a llamar a estas variables. ¿Ya? Y para llamar a estas variables dentro del mismo código JavaScript, se utiliza this, ¿ya? This.n1, supongamos que más, this.n2. Y listo. Ahora, ¿cómo llamo esta función? Como es una función computada, aquí es que, ¿sí? A esta también lo manejamos como si fueran variables, por eso es que van juntos. Es una variable procesada, digamos. Entonces aquí, como si se tratase de una variable, yo voy a colocar sumar. Entonces está haciendo referencia a este método computado que tengo aquí, que va a ser la suma de n1 más n2. Si yo me voy acá, de hecho ya está haciendo, pero colocaré aquí un BR para un salto de línea. Ahora sí. Entonces, miren, 2 más 0, 2. Si yo escribo aquí 1, pero hay una cosa, ¿no? Lo clásico. Como está agarrando las entradas como texto, en vez de sumarlo, lo está concatenando, ¿no? O sea, es texto. Los textos se concatenan cuando hacemos más, ¿no? Entonces, esto podríamos hacer con, si no me equivoco, toInt. No, entonces un parseInt. Tenemos que volverlo en... Ya, tenemos que volverlo en entero. En este caso, parseInt n1 más parseInt n2. Bien, entonces, ahora si yo coloco 1, ya me está sumando, ¿no? 3. ¿Ven? Entonces, cualquier cambio que yo haga, está viendo esos cambios, alguien está observando esos cambios, que sería en este caso el computador aquí, la función sumar, y lo está sumando, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo de la multiplicación. Sigamos, creo que estamos escritos, ya, no importa. Pero lo vamos a hacer con una función, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre un método computado y una función normal. Entonces, para ello, voy a necesitar aquí una variable. Multiplicar, digo. O multiplicar. Que voy a inicializar en 0. Bien, entonces, para esto necesito un botón aquí. Entonces, botón, ay, caramba. Botón, ya. Y aquí, multiplicar. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es crearme una función donde voy a asignar la multiplicación a una variable llamada multiplicar, que lo he declarado aquí en 0, ¿ya? Y ese valor lo voy a mostrar acá. Entonces, esta va a ser una función, y las funciones lo colocamos dentro de métodos, ¿no? Entonces, voy a crear una función llamada multiplicar, y lo único que voy a hacer es retornar, no retornar, no. Le voy a decir multiplicar va a ser igual a, o sea, la multiplicación lo voy a guardar en esta variable, ¿no? Entonces va a ser lo mismo que esto, pero va a ser por multiplicación. Ya. Entonces, si vemos en el código aquí ahora, de hecho tengo aquí un problema, a ver si es el anterior. Ya. Dice multiplicar y ha sido ya definido. A ver, veamos. Aquí tenemos esto, multiplicar. Ya. Mi método no se puede llamar lo mismo que mi multiplicación, que sea. No se puede llamar, mi método no se puede llamar lo mismo que mi variable, eso me refiero.
Entonces, si me voy aquí, a ver, no tengo errores, ¿no? Entonces, si yo voy cambiando esto, me está sumando, pero no me está multiplicando, ¿no? Justamente no me está multiplicando porque en el computed yo le he puesto solo sumar. O sea, está escuchando los cambios que hay en N1, N2, lo está computando en sumar. Pero multiplicar es una función, ¿ya? Así que tengo que llamar a esa función. Es la diferencia entre computado y función. Y para llamarlo a la función, voy a llamarlo cuando haga clic en el botón multiplicar. Y en view podemos utilizar view on click, ¿ya? Y llamo a multiplicar. Puedo colocarlo así, pero si no tengo ningún parámetro, puedo obviar esos paréntesis. Lo dejamos así por lo menos. Entonces tengo eso y si aprieto multiplicar, a ver, tengo un error, me dice... ya, no es multiplicar, ¿no? Se llamaba multiplicación. Ahora sí. Bien, si yo hago multiplicar aquí, ya me está multiplicando 10 por 2 o 10 por 21. Ya, pero eso sucede cuando yo hago clic en multiplicar. A ver, aquí, multiplicar y diciendo, ¿no? No es lo mismo que sumar, que cada vez que yo cambio algo se va sumando, ¿no? Es la diferencia entre un computado y una función normal, digamos. ¿Ya? Bien, entonces les decía que esto lo podemos deducir, ¿ya? Esto lo voy a comentar para que quede como evidencia. Esto es lo mismo que el de arriba, pero en vez de utilizar este be on, por ejemplo, puedo utilizar directamente una arroba, que es lo mismo que este. Este be on click es lo mismo que colocar arroba click, reduce código, solo por eso, ¿ya? Y cuando no tenemos parámetros que enviarle, podemos obviar los paréntesis. Entonces, esto de aquí es lo mismo que lo que teníamos ahí así. Entonces, aquí si me voy, digamos por 5, multiplico y me sale, ¿no? El resultado. ¿Ya? Bien. Ahora, terminamos con esto. Voy a colocar aquí un HR y vamos a hacer lo siguiente. El resultado que nosotros vayamos a conseguir dentro de nuestro, o cuando hagamos el llamado en este caso a Laravel, a las APIs que hemos creado en el backend de Laravel, nos va a retornar como código JSON, ¿no? Y este código hay que procesarlo de alguna manera. Entonces, y también podemos hacer operaciones al código, a ese código. Hagamos algo parecido. Me voy a crear una variable llamado personas. Esta variable personas va a ser un array, así que lo coloco entre corchetes, es un array, ¿no? Pero va a ser un array de JSON, o sea, de código JSON. Entonces, para ello tendría que colocar llave, coma, llave, así. Entonces, coma, así. Entonces, cada una de estas llaves tendría que ser la información que estoy recibiendo, por ejemplo, aquí. Me refiero a esto. Aquí tengo un corchete que es un array, la que estoy colocando acá, ¿no? Y dentro del array tenemos los ítems o los registros que están entre llaves, que sería este, por ejemplo, que es hasta aquí. Luego viene el otro registro, que es este. A eso me refiero con llave, ¿ya? Aquí vamos a colocar unos cuantos registros de forma estática. Y ya tenía aquí algo preparado. Bueno, aquí tengo unos cuantos registros, que más o menos es lo que me va a llegar, ¿no? Del backend. Entonces tengo aquí un array de JSON, de registros JSON, donde tengo 3 atributos, nombre, edad y carnet. Nombre, edad y carnet, y así. Ya, hasta el momento, acá no tengo nada, porque no estoy haciendo nada, ¿no? Voy a mostrar esta lista ya, pero en la página esa que tenemos. Entonces, aquí voy a colocar una H3, digamos. Lista de personas, listo. Y voy a ir recorriendo todo esto. Lo voy a recorrer un table o un table. Esta tabla va a tener teres, que serían filas, ¿no? Y esto va a tener columnas.
Ya, TD. Bueno, son tres columnas, ¿no? Que serían, en este caso, mis tres columnas serían nombre, edad y carnet. Entonces, nombre, edad y carnet. Bien, entonces, estos son cabeceras, sí que son TH, si no son TDs. Y ahora sí, aquí voy a hacer TD, tres TDs, ¿no? Entonces, a ver, veamos cómo está saliendo esto en la página. Tenemos esto, ¿no? A ver, voy a colocar aquí un border, no digo, y así, y un width del 100%, a ver si ahí está, ¿no? Tenemos esta tabla. Entonces, lo que tengo que hacer es recoser esta fila varias veces, ¿no? Algo. Si tengo dos, por ejemplo, me va a salir aquí dos filas. O sea, lo que tengo que hacer es recoger varias veces, o sea, las veces que tenga el array que tengo aquí. Entonces, ¿cómo recojo un array? Con un ciclo, y el ciclo que utilizamos es, cada fila lo voy a recoger con B for, ¿ya? Entonces, aquí voy a decirle row, o sea, la fila, index, y le digo o sea, voy a recoger de la variable personas. Ya, si no me equivoco, se llama así, o persona, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Para utilizar esto, usamos un atributo llamado key, y aquí vamos a colocar index, ¿ya? Bien. O sea, esto quiere decir que esto se va a recoger la cantidad de veces que tenga este array. Si nos vamos aquí, ven cuántas veces ha recogido la que tenemos en el array, ¿no? O en el array. Entonces, aquí lo único que me falta es colocar el contenido de esa, del array JSON que tengo aquí. Por ejemplo, vamos a colocar nombre, carnet y carnet de conducir. Entonces le digo row.nombre, edad. Entonces aquí sería entre llaves. Recuerden, para imprimir algo utilizamos llaves. Veamos si hasta aquí ya está. ¿Ven? Tengo nombre, edad. Y por último vamos a carnet. Pero recuerden que en los JSONs preferible o es preferible que no tengamos espacios, así que vamos a renombrar esto, ¿ya? Lo vamos a llamar carnet conducir así. Entonces aquí voy a escribir lo de carnet conducir. Y ya tengo, ¿no? Entonces, esto para personalizarlo un poquito, vamos a decirle si es true, que escriba así, y si no, que escriba false. Entonces, para ello, vamos a hacer una condición aquí. Voy a hacer aquí un strong. Strong es para hacer negrilla, ¿no? Le voy a decir sí, y nuevamente aquí le voy a decir no. Pero hasta el momento, a ver, esto lo voy a quitar, me está imprimiendo así, sí, no, sí, no. Me tiene que imprimir sí dependiendo de lo que haya en carnet de conducir, ¿no? Entonces, para ello utilizo una condición y digo beif si row.carnet de conducir es igual a true, en este caso true, entonces se va a mostrar sí. Por falso, coloco be else. Va a colocar no. Veamos. Y ahora tengo sí, no, sí, no, sí, no. ¿Ven? Entonces, las condicionales lo podemos hacer de esta manera. La forma más sencilla, ¿no? Que jQuery o otra de esas. Ahora, cuando es true esto, lo podemos obviar, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decir es igual a true. Y aquí tenemos sí, no, sino lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces, como ven, no es muy complicado hacer esto. Bien, entonces, esto lo vamos a dejar listo para mañana. Mañana vamos a hacer, trabajando en esto mismo, hacemos filtros, a ver, vamos a ver cómo hacemos búsquedas. Y para ello, esto lo vamos a dejar un poquito listo. Necesito aquí un texto, una caja de texto. Ya lo voy a llamar texte buscar.
Y necesito una variable, ¿no? Porque estoy colocándole un bmodel. Entonces aquí, txt buscar, va a empezar en vacío. Digamos. Y listo. Así mejor. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo escriba algo aquí, va a ir buscando en esta caja o en esta lista que tenemos aquí. Aunque creo que alcanzamos. A ver, intentaremos. Como cada vez que yo escriba algo en esta caja de texto, voy a cambiar el estado de esta tabla, entonces me conviene hacer una función computada, ¿ya? Lo voy a llamar, no sé, personas buscadas, digamos. Ya. Entonces, si aquí no me va a salir ningún error, le digo a las personas, o a la lista de personas que tengo, lo voy a hacer un filter. Ya, y le digo en una variable llamada item, esto voy recogiendo uno por uno cada registro de personas, y voy a retornar item, voy a buscar por nombre, digamos. En su campo nombre, si incluye lo que esté buscando en la caja de texto. Me explico. O sea, lo que yo escriba en esto de texto buscar, lo estoy buscando acá en la lista personas. Está haciendo un filtro. Con ítems agarro cada fila y le digo, busca en el campo nombre lo que incluye lo que estoy escribiendo allá, ¿no? Bien, entonces, ahora, nuestra variable se llama personas buscadas, ya no se llama solo personas. Si coloco persona me va a listar todo. De hecho, si voy aquí me está listando todo. Por más que escriba aquí no me aparece nada, ¿no? Ahora, mi variable, nueva variable es computada, se llama personas buscadas. Entonces, si yo aquí, en vez de filtrar persona, coloco personas buscadas, y aquí coloco Ana, por ejemplo, con mayúscula, entonces, ven, me va buscando. O sea, todo lo que yo escriba aquí va buscando o va buscando lo que contiene, ¿no? Porque L contiene Lidia y José Luis, digamos. ¿Ya? Como ven, para eso nos sirve también las computadoras. ¿Por qué? Porque nos facilitan las cosas. Con algo tan simple, hemos hecho una búsqueda que con jQuery o hacerlo manualmente sería bien complicado, ¿no? Bien, entonces aquí terminamos la clase de hoy. El proyecto lo voy a subir, al igual que en el módulo 1, lo voy a subir a GitHub o a GitHub, les mando el link. También lo voy a subir el link en este caso al Classroom. Esto es del backend, voy a ver el otro. Y el video también lo vamos a compartir un poco más tarde, ¿ya? Porque tarda en procesar. Bien, si no tienen preguntas, no sé si terminamos, o si tienen, me la hacen conocer. Bien, entonces mañana nos vemos a la misma hora y gracias por su atención. Nos vemos mañana.